Buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y nos permita Dios en esta ocasión entender su palabra y así ser preparados para recibir todo lo que Él ha prometido para sus hijos en este tiempo final. Quiero leer en San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante, donde el Señor estuvo hablando unas palabras muy importantes que nosotros debemos entender en este tiempo final. Dice así San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro Señor Jesucristo, hablándonos acerca de los que creen en Él, Él dice: yo le resucitaré en el día postrero. Encontramos que a través de la dispensación de la gracia, millones de seres humanos han creído en Jesucristo y han venido a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, de su iglesia, por medio de creer en Jesucristo y nacer del agua y del Espíritu, o sea, nacer del Espíritu Santo, y así es como han entrado a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha estado siendo formada por seres humanos, comenzando allá en el pueblo de Israel, en donde 120 personas nacieron de nuevo, nacieron del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Allí nació la iglesia del Señor Jesucristo y han estado siendo añadidos a su iglesia miles y millones de seres humanos a través de todo este tiempo, desde los días de Jesucristo hasta este tiempo final, o sea, desde los días del Espíritu Santo viniendo el día de Pentecostés hasta este tiempo final. Millones de seres humanos han sido colocados en el cuerpo místico de Jesucristo como miembros de la iglesia de Jesucristo, los cuales por medio del nuevo nacimiento han entrado a ese cuerpo místico de creyentes. Ahora, la mayoría han partido en las edades pasadas, hemos visto, y en nuestro tiempo queda el remanente de la iglesia del Señor Jesucristo. Pues los que pertenecieron a edades pasadas se encuentran en el paraíso descansando de sus trabajos terrenales, pues allí en el paraíso ni se trabaja, ni se duerme, ni se come, ni se cansan allí, sino que están en un lugar de reposo en sus cuerpos teofánicos,
que son cuerpos como los que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero de otra dimensión. Ese es el cuerpo teofánico que obtienen los hijos de Dios cuando nacen de nuevo del agua y del Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios que reciben. Ese es el Espíritu teofánico, cuerpo teofánico que reciben con el nuevo nacimiento. Y ese es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, como dice el salmista. Ahora, también encontramos que la iglesia primitiva tenía conocimiento de este ángel o cuerpo celestial o cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y cuando Pedro fue libertado de la cárcel por el ángel del Señor, encontramos que llegó a la casa donde estaban orando por él, tocó a la puerta y una joven llamada Rhodes salió, o sea, se asomó a la puerta. De seguro tenía alguna puertecita pequeña, ventanita pequeña para mirar. Pues dice, y de gozo no abrió la puerta. Así es que miró por alguna ventanita pequeña y luego, al ver que era Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que le dio la noticia a todos los que estaban orando por Pedro para que Dios lo libertara. Y cuando ya lo tenía libertado y llegó a la casa, encontramos que los que allí estaban orando por Pedro le dicen a la joven Rhodes, no es Pedro, es su ángel. Pues ellos tenían conocimiento de que cada cristiano tiene un ángel, o sea, un cuerpo teofánico que le acompaña y que lo defiende de todo peligro y lo ayuda en su vida cristiana y lo libra de los peligros y lo guía en el camino de Dios para el tiempo que le ha tocado vivir. Ahora encontramos que este es un misterio del reino de los cielos, el cual ha sido abierto, dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que ha estado obteniendo esos cuerpos teofánicos, cada uno de sus miembros, cuando ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu. San Pablo decía, si nuestra casa terrestre se deshiciese, o sea, nuestro cuerpo, tenemos un edificio no hecho de manos, el cual es el cuerpo teofánico de esa sexta dimensión, al cual vamos, y cuando la persona muere, pero es un creyente en Cristo, el cual ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, esa persona entra en ese cuerpo teofánico y va a vivir al paraíso, a la sexta dimensión. Es un cuerpo como el cuerpo que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero de otra dimensión. Luego, para el día postrero, todos los creyentes en Cristo que han partido tienen la promesa de la resurrección. Cristo dijo en San Juan capítulo 11, cuando estuvo hablando con Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro murió, en el capítulo 11, verso 21 en adelante, tenemos esa conversación. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé
que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora aquí encontramos que Marta sabía que la resurrección de todos los creyentes en Cristo sería en el día postrero. Y Cristo aquí también dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, que tiene la promesa de una resurrección. Pero en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo se identifica como la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice nuestro Señor Jesucristo. Lázaro había creído en él. Y aquí Jesucristo va a llevar a cabo la resurrección de Lázaro como tipo y figura de la resurrección de todos los creyentes en Jesucristo para el día postrero, en donde Cristo ha de resucitar a todos los que han creído en él en las edades pasadas, y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque no hemos visto muerte todavía. Por lo tanto, lo que se requiere es una transformación de nuestro cuerpo mortal y recibir en esa transformación un cuerpo inmortal. Y los muertos en Cristo recibirán un cuerpo inmortal, eterno y glorioso, y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que la resurrección de Lázaro vino a ser tipo y figura de la resurrección que Cristo efectuará con todos los creyentes en él que han muerto, que han partido en tiempos pasados, y algunos de los nuestros también que han partido. Esas personas que resucitarán son los miembros del cuerpo místico de Cristo, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y están en el paraíso en un cuerpo teofánico esperando la resurrección. Ahora hemos visto que es la voz de Cristo la que despertará a los que están muertos, y es la voz de Cristo la que llamará y juntará a los que estamos vivos y nos preparará para nuestra transformación. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 24 en adelante, nos dice Cristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya cuando la persona ha creído en Cristo y ha obtenido el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, ha nacido del Espíritu de Dios, esa persona tiene vida eterna. Ahora su cuerpo puede morir, pero esa persona sigue viviendo por toda la eternidad y tiene la promesa de ser resucitado en el día postrero. Ahora sigue diciendo Cristo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, y los que la oyeren vivirán. Ahora hemos visto que los muertos en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán. ¿Cuándo? En el día postrero, porque es en el día postrero en que la voz del Hijo de Dios, la voz de Jesucristo, estará siendo escuchada como una gran voz de trompeta. El Señor Jesucristo nos muestra en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 su voz como una gran voz de trompeta, y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Recuerden que es en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es en el día del Señor en que Juan escucha esa gran voz de trompeta, cuando él fue transportado al día del Señor. Ahora, ¿cuál es el día del Señor en donde su voz es como una gran voz de trompeta? Ese es el día postrero. Ahora, ¿cuál es entonces el día postrero? San Pedro nos dijo en el libro de los Hechos que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, conforme a como había prometido por medio del profeta Joel. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, allí comenzó a cumplirse esa promesa, y de ahí en adelante encontramos que el Espíritu de Dios ha estado siendo derramado sobre toda carne, o sea, sobre todas aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador y han sido llenos del Espíritu Santo y han nacido así de nuevo del agua y del Espíritu, y han entrado al cuerpo místico de Cristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque nadie se une a la iglesia de Cristo sino que se nace en ella por medio del nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Esa es la forma para entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, esto es así para todo ser humano, no importa la religión o secta religiosa a la cual asista. Ahora, siendo que el día de Pentecostés San Pedro señala que esa es una promesa para los días postreros y se está cumpliendo allí, eso nos muestra que los días postreros comenzaron en aquellos días. En los días de Jesucristo y los apóstoles habían comenzado los días postreros y han transcurrido del tiempo de Jesucristo hacia acá 2000 años aproximadamente. Ahora, para que podamos entender qué son los días postreros, tenemos que saber que un día de los de Dios, delante de Dios, es como 1000 años de los nuestros, y 1000 años de los nuestros, un día delante del Señor. Eso es lo que nos enseña el apóstol San Pedro, y también lo encontramos en los Salmos. Un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Así es que los días postreros son más de 24 horas cada día.
en los días nuestros, nosotros tenemos la semana, la cual comienza en domingo y termina en sábado. El sábado es el séptimo día, es el día postrero, el último día de la semana, y los últimos días de la semana son jueves, viernes y sábado. Esos son los días postreros de la semana nuestra. Ahora, de una semana delante de Dios, una semana delante de Dios son 7,000 años de los nuestros, o sea, 7 milenios, 7 días que tienen 1000 años cada día. Ahora, los días finales o días postreros de la semana de Dios son el quinto, sexto y séptimo día delante de Dios, que son para nosotros el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. También en el Génesis, aquellos 7 días que aparecen allí, en los cuales Dios estuvo llevando a cabo su obra de creación y en el séptimo día reposó, son 7 días delante de Dios, que equivalen para nosotros a 7,000 años. Ahora, teniendo este conocimiento de que un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros, podemos ver claramente entonces que habían comenzado los días postreros delante de Dios, el día de Pentecostés y en los días de nuestro Señor Jesucristo. Habían comenzado los 3 días finales de la semana de Dios, que son los 3 milenios finales delante de nosotros los seres humanos. Ahora, hemos tenido de los días de Jesús hacia acá 2000 años aproximadamente. Jesucristo nació de 4 a 7 años antes de terminar el cuarto milenio, o sea, antes de comenzar el quinto milenio. De 4 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio, Jesucristo nació en Belén de Judea. Luego encontramos que comenzó su ministerio teniendo ya cerca de 30 años. Si le quitamos 4 años a esos 30 años de edad de Jesucristo, nos encontraremos en el año 26 del quinto milenio. Pero si le quitamos 7 años, nos encontraremos en el año 23 del quinto milenio. O sea que Jesucristo comenzó su ministerio del año 23 al año 26 del quinto milenio, y lo terminó su ministerio del año 26 al año 29 del quinto milenio. Eso es así, y es tomando en cuenta que, según la historia, unos dicen que fue 4 años antes, o sea, 4 años antes de la era cristiana, antes de comenzar el quinto milenio, y otros dicen que pudo ser hasta 7 años antes el nacimiento de Cristo. Por consiguiente, tomando en cuenta esto,
entonces somos colocados o es colocado el tiempo del ministerio de Cristo, su comienzo del año 23 al año 25 al comienzo y su final del año 26 al año 29. Ahora en esto no vamos a ser dogmáticos, no vamos a ser dogmáticos en esto, sino vamos a ser flexibles para así que todos puedan comprender que hay un tiempo en el cual todo este programa divino de la dispensación de la gracia comenzó y que desde el nacimiento de Cristo hacia acá han transcurrido conforme al calendario que tenemos en la actualidad 1995 años, pero el calendario tiene años de atraso a causa de los cambios que le hicieron, a causa de que hubo este sinnúmero de cambios y también le añadieron al año unos 5 días cada año y el año y cada 4 años un día más, un día adicional, o sea el año bisiesto tiene 366 días y el resto de los años tiene 365 días, pero cada 4 años ese año tiene un día adicional. Si tomamos todos esos días adicionales que le han sido añadidos al calendario que antes se usaba, encontraremos que al convertirlos en años y sumarlos al año 1995, somos colocados en el año 2000 y algo. O sea, somos colocados en el año 2020 y algo, casi llegando o casi para el año 2026 en adelante. O sea, vamos a ponerle del año 2020 en adelante. O sea que estamos nosotros viviendo un tiempo paralelo al tiempo en que Jesucristo apareció en esta tierra 2000 años atrás, aproximadamente. Nosotros estamos viviendo ya dentro del año 2000. Estamos ya en el siglo 21 si le sumamos todos esos años de atraso que tiene el calendario. Y por consiguiente, dentro del séptimo milenio. Estamos dentro del séptimo milenio por el año 20 y algo del séptimo milenio. Así como Cristo estaba en su ministerio dentro del quinto milenio, como 20 años y algo dentro del quinto milenio. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo ha entrado al séptimo milenio y ya tiene dentro del séptimo milenio 20 años y algo, y Cristo todavía está con su iglesia, pues Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo. Ahora, siendo que el séptimo milenio es el día postrero delante de Dios, que es para nosotros el séptimo milenio, o sea, el día postrero milenial, para nosotros es el día postrero delante de Dios. En este día postrero, Dios estará cumpliendo las promesas que Él hizo para el día postrero. No sabemos en qué parte del día postrero, no sabemos en qué año del día postrero, pero en alguno de los años del día postrero, Jesucristo resucitará a los muertos en Cristo. Pues Él dijo en San Juan capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una promesa para todo cristiano que ha vivido en este planeta Tierra y ha partido, ha muerto, tiene la promesa de la resurrección para el día postrero. Y nosotros los que vivimos seremos transformados luego de la resurrección de los muertos en Cristo. San Pablo, hablándonos acerca de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos, nos dice así en el capítulo 15, verso 48 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 48 en adelante, dice San Pablo: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, cual Adán, tales también los terrenales, y cual el celestial, que es Cristo, tales también los celestiales. O sea, los miembros del cuerpo místico de Cristo, que son celestiales, colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos traído un cuerpo mortal y un espíritu del mundo, en la permisiva voluntad de Dios, traeremos también un cuerpo inmortal y un espíritu teofánico inmortal también. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así estaremos en un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Ahora, ¿cuándo será eso? Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que usted no puede continuar viviendo con ese cuerpo que tiene, porque ese es un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Le ha sido dado por un tiempo para que usted reconozca a Cristo como su Salvador y entre a su programa de salvación y reciba el nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo, y así reciba un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, y luego en la resurrección de los muertos en Cristo, ahí reciba un cuerpo
eterno, si es que murió, y si está vivo, reciba la transformación de su cuerpo para tener un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible. Porque esa es la única forma para poder seguir viviendo en un cuerpo físico, es teniendo un cuerpo inmortal, incorruptible y eterno, el cual Cristo ha prometido. Ahora, sigue diciendo San Pablo, he aquí os digo un misterio. Recuerden que es un misterio grande del reino de los cielos. Es un misterio tan grande que la ciencia todavía no ha podido descubrir, porque este misterio tiene que ver con la inmortalidad del ser humano. Hay una forma para llegar a la inmortalidad, y esa forma la tiene Cristo para su iglesia. Y en este tiempo final, en el día postrero, es que Cristo cumplirá su promesa y su iglesia, los miembros de su cuerpo místico, entrarán en cuerpos eternos a la vida eterna. Ahora, San Pablo dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, no todos vamos a morir, perdón, pero todos seremos transformados. Una transformación está prometida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Y entonces, ¿qué sucederá? Los muertos en Cristo resucitarán primero en cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahí termina la muerte para los hijos de Dios, o sea, la muerte física, porque de ahí en adelante ya no habrá más muerte para la iglesia del Señor Jesucristo, porque los que estaban muertos resucitarán y los que estamos vivos seremos transformados y todos estaremos en cuerpos eternos y así estaremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí en Apocalipsis también nos habla de la resurrección y nos dice en el capítulo 20 del Apocalipsis, libro muy importante de la Biblia, el último libro de la Biblia, nos dice así, capítulo 20, verso 5 al 6. Vamos a ver, verso 4 al 6 dice, capítulo 20, verso 4 al 6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tenemos la promesa de que reinaremos con Cristo 1000 años, y esto es 1000 años para comenzar. Este es el glorioso reino milenial de Cristo, que Él
tendrá en este planeta Tierra, en donde Él se sentará sobre el trono de David como hijo de David, y reinará sobre las 12 tribus de Israel y sobre el mundo gentil también, pues todos los gobiernos de esta tierra estarán sujetos al glorioso reino de Jesucristo, llevado a cabo desde la tierra de Israel, desde Jerusalén. Y durante el reino milenial, Jerusalén será la capital del mundo y será Jerusalén esa parte tan importante en donde estará el trono de Jesucristo, y todo el territorio de Israel será el Distrito Federal. La capital del mundo será Jerusalén. Ahora, veamos lo que continúa diciendo aquí el libro del Apocalipsis, donde estábamos leyendo. Sigue diciendo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora aquí nos habla de la resurrección y nos dice que los que tienen parte en esta primera resurrección, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. O sea que ellos continuarán viviendo eternamente, no tendrán fin ellos. Ninguno de ellos podrá ser juzgado, condenado y echado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Cristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea que no podrá ser condenado y echado al lago de fuego, porque esa persona ha nacido del agua y del Espíritu y es un miembro de la iglesia de Jesucristo, un miembro de ese cuerpo místico de creyentes. Ahora podemos ver también en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10, donde dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, ese es el libro de los 7 sellos, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea Cristo, fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está la promesa de que la iglesia del Señor Jesucristo reinará sobre la tierra. Aquí tenemos la promesa de ese glorioso reino milenial, en donde todos los miembros del cuerpo místico de Cristo estarán como reyes y sacerdotes en ese glorioso reino milenial de Cristo, ocupando allí la posición más alta que un ser humano puede ocupar en el glorioso reino de Jesucristo. El profeta Daniel nos dice que la piedra no cortada de mano que vino de la montaña e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, dice que creció y vino a ser un gran reino. Dice
el profeta Daniel interpretándole el sueño al rey Nabucodonosor en el capítulo 2, versos 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí nos muestra Dios a través del profeta Daniel que Dios levantará un reino, el cual estará establecido en este planeta Tierra para toda la eternidad. Ahora encontramos también en el capítulo 7 de Daniel, donde nos dice que Dios dará el reino a los santos del Altísimo, y esto es un programa que se llevará a cabo, el cual ya está diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, que todas estas cosas tienen un tiempo. Miren aquí, dice en el capítulo 7 de Daniel, vamos a leer verso 15 en adelante, para que tengamos un cuadro claro. Dice, vamos a ver aquí, aún el verso 13, vamos a comenzar en el verso 13 del capítulo 7, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Perdón. Estas cuatro bestias grandes, o estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí tenemos la promesa de que los santos, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, recibirá el reino de este planeta Tierra, pues son herederos de Dios y coherederos con Cristo de toda la herencia divina. La iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene el privilegio y bendición de esa primogenitura para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Y la nación hebrea, por cuanto tiene la bendición de la primogenitura como nación, la única nación que tiene esa bendición, por consiguiente, ese reino tiene que ser establecido en la tierra de Israel. En Jerusalén tiene que estar el trono
del reino del Mesías. Y así es que ese glorioso reino milenial de Cristo, como hijo de David, será establecido en este planeta Tierra. Y por nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, ser los primogénitos escritos en el cielo, descendientes de Cristo, que es la simiente de Abraham, al cual le fueron hechas las promesas. Por consiguiente también somos hijos de Abraham. Hijos de Abraham según la fe y por la fe en Jesucristo. Somos el Israel celestial, con las bendiciones del cielo para traerlas a la tierra y al Israel terrenal en ese glorioso reino milenial, y ahí estar nosotros en medio del pueblo hebreo como reyes y sacerdotes, para que la bendición del Israel celestial sea manifestada en el Israel terrenal. Y así ambos, el Israel terrenal y el Israel celestial, estarán unidos aquí en la tierra. Y así el glorioso reino milenial de Cristo será manifestado y traerá paz, felicidad, amor divino y prosperidad a toda la raza humana, y conocimiento del Dios Todopoderoso. Y la Escritura dice en Zacarías capítulo 14, y en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. En aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Dice la Escritura, y todos me conocerán. Habrá un conocimiento pleno de Dios. Todos me conocerán, dice Dios. Así es que no habrá misterio en cuanto a Dios. Todos conocerán a Dios en ese glorioso reino milenial. El profeta Isaías en el capítulo 11, verso 9, y el profeta Habacuc en el capítulo 14, o en el capítulo 2, verso 14, dice: toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Habacuc dice: de la gloria de Jehová. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Para el glorioso reino milenial, la raza humana recibirá la enseñanza del único Dios verdadero, y no habrá religiones paganas en este planeta Tierra, y el sectarismo habrá terminado también, y habrá solamente una enseñanza. Será la enseñanza del evangelio del reino, el mensaje correspondiente a la dispensación del reino. En ese mensaje se hará memoria de las demás dispensaciones y la forma en que Dios obró. O sea, que habrá memoria de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dispensación, que fue la de la ley, sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, y ahí, en el mensaje de la dispensación del reino, que es la dispensación séptima, estará la revelación divina de todo el programa divino que Dios llevó a cabo en otras dispensaciones, y del programa divino que ha llevado a cabo en la dispensación
del reino, en donde Cristo estará como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. O sea que el mensaje de la dispensación del reino girará alrededor de la segunda venida de Cristo como Rey, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como Hijo del hombre e Hijo de David. Alrededor de la segunda venida de Cristo es que girará el mensaje del Evangelio del reino. Ahora, este es el mensaje correspondiente al día postrero, el cual ha sido representado, simbolizado en la trompeta final o gran voz de trompeta, porque es la voz de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, a los que estamos vivos y también a los que están en el paraíso, los cuales murieron en cuanto al cuerpo físico, pero continuaron viviendo en sus cuerpos teofánicos allá en el paraíso. La voz de Cristo en el día del Señor, como una gran voz de trompeta, es el mensaje del Evangelio del reino siendo predicado, siendo proclamado por el ministerio de Moisés y Elías. Estos son los ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo, enviados con la gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. San Mateo capítulo 24, verso 31, así lo enseña Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora podemos ver que estos son los ministerios de los dos olivos de Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Esas son también las alas del sol de justicia de Malaquías capítulo 4, verso 2, donde dice: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora el sol de justicia naciendo nos habla de la segunda venida de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, pues el sol es el astro rey y representa a Cristo como Rey en su segunda venida, y sus alas trayendo salvación. El sol no tiene alas, pero Cristo sí tiene dos poderosas alas que son sus ángeles, los cuales aparecieron en el monte de la transfiguración cuando Cristo resplandeció su rostro como el sol. Aparecieron a cada lado del Señor Jesucristo dos poderosos profetas, Moisés y Elías. Esas son las alas ministeriales. Son los ministerios de Moisés y Elías para la venida de Cristo en el fin del tiempo. Esos son los ministerios en donde están representados los muertos en Cristo, están representados en Moisés, que murió y luego fue visto en el monte de la transfiguración. Y los vivos estamos representados en Elías, el cual fue raptado, se lo llevó Dios en un carro de fuego o platillo volador, como diríamos en este tiempo, sin ver muerte, y luego en el monte de la transfiguración apareció al lado de nuestro Señor Jesucristo. Estos ministerios estarán repitiéndose en el día postrero, porque son los ministerios de los ángeles
del Señor Jesucristo. Un ángel es un mensajero, y estos son los ministerios finales que Él manifiesta aquí en la tierra, para llamar con gran voz de trompeta a sus escogidos. Ahora, estos son los ministerios con los cuales también Dios llama a los escogidos de medio del pueblo hebreo, los cuales son 144,000, 12,000 de cada tribu. Estos ministerios estarán en este ángel que es enviado en el capítulo 7 de Apocalipsis, para llamar y juntar 144,000 y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Ahora, este ángel viene con el ministerio de Moisés por segunda vez, y con el ministerio de Elías por quinta vez, porque estos son los ministerios de los 2 olivos y de los 2 candeleros que Dios envía al pueblo hebreo con la gran voz de trompeta para juntarlos y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Ahora, ¿qué es el sello del Dios vivo? Es el Espíritu Santo. San Pablo dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para el día en que hemos de ser transformados de los que vivimos, y los que murieron en Cristo han de ser resucitados. Ahora, este ángel que viene con el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Este ángel viene con el Espíritu Santo. Este es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Jehová, para proclamar el mensaje del Evangelio del reino y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, del pueblo hebreo, pero primero de medio de los gentiles, para llamar y juntar primeramente los escogidos de la iglesia gentil, para ser preparados y transformados en el día postrero. Luego de la resurrección de los muertos en Cristo, serán transformados todos los escogidos, que en el fin del tiempo serán llamados y juntados por este ángel del Señor Jesucristo, que viene con el sello del Dios vivo, llamando y juntando a todos los escogidos. Él viene con esa gran voz de trompeta, viene con esa trompeta final, porque el Espíritu Santo, a través de él, estará trayendo el mensaje final, el evangelio del reino a la raza humana. Cristo, en Espíritu Santo en él, estará sonando la gran voz de trompeta, o la trompeta final. Cristo estará con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje del evangelio del reino, hablándolo, dándolo por medio de este ángel que viene con el sello del Dios vivo. El ángel podría decir: las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Espíritu Santo, Cristo, que mora en mí, Él es el que pone en mi boca estas palabras. Él es el que habla a través de mí este mensaje del evangelio del reino.
La palabra que yo les hablo no es mía, sino del que me envió, del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, el que dijo que llamaría y juntaría a sus escogidos en el fin del tiempo con gran voz de trompeta. Así es como en el día del Señor, en el séptimo milenio, en el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo estaría escuchando la gran voz de trompeta, la voz de Jesucristo, llamando y juntando a todos sus escogidos, por medio de este ángel que sube, de donde nace, de donde sale el sol. Este es el ángel que viene con el doble ministerio de Moisés y Elías. Es Cristo, el ángel del pacto, con los ministerios de Moisés y Elías, manifestándolos en este ángel, en este mensajero, en este profeta de Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante. Ahora, este es el mismo ángel que aparece en otros lugares de la Escritura. Y vamos a ver si lo que Cristo prometió hablar, revelar a su iglesia, lo hace o no por medio de un ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 4, verso 2, capítulo 4, verso 1, a la mitad de ese verso comenzaremos a leer. Dice, vamos a ver: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, esta voz como de trompeta es la voz de Cristo, y promete dar a conocer, mostrar las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las edades pasadas. Y para cada persona poder escuchar y entender estas cosas que deben suceder pronto, tiene que subir donde está esta voz, donde está Cristo hablando en el fin del tiempo. Él estuvo hablando en su iglesia y a su iglesia durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo ha sido construida por el mismo Cristo, de acuerdo al plano que usó Moisés y que usó Salomón para la construcción del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón. La sabiduría grande que manifestó Moisés y que manifestó Salomón fue en la construcción del templo que ellos realizaron, porque ahí está la sabiduría divina con la cual Dios hizo el templo que está en el cielo, y no hay sabiduría mayor que la de Dios, y la que usó en el templo que está en el cielo. Ahora encontramos que la dispensación de la gracia corresponde al lugar santo del templo de Jesucristo, tipificado en el lugar santo de los templos pasados que tuvo el pueblo hebreo. Templos dedicados a Dios allá en Jerusalén. Y encontramos que el lugar del atrio representa o corresponde a la dispensación de la ley. Pero el lugar santísimo corresponde a la dispensación del reino y a la edad de la piedra angular.
Cristo ha ido construyendo su templo en forma de un monte, como lo vio el profeta Daniel. Y de edad en edad han ido subiendo a ese monte los que están escritos en el libro de la vida del Cordero para ser parte del cuerpo místico de Jesucristo. Y ahora, en el fin del tiempo, el llamado es subir donde Cristo está, o sea, en la edad de la piedra angular, que corresponde al lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí es donde Cristo estará dándole a conocer los grandes misterios del reino de los cielos, así como en el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. En ese lugar santísimo estaban los misterios más grandes de Dios. Ahí estaba el nombre eterno de Dios. Y ese era el lugar donde el sumo sacerdote, una vez al año, entraba y pronunciaba el nombre eterno de Dios. No lo hacía en otro lugar, sino allí. Por lo tanto, para escuchar la pronunciación de ese nombre, se requería estar en el lugar santísimo. Toda persona que pudiera entrar a ese lugar lo escuchaba, pero ninguna persona podía entrar sino el sumo sacerdote, el único que podía entrar, y era el único que veía la gloria de Dios, la columna de fuego sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines. Y así es para el templo espiritual de Cristo. La gloria de Dios sería vista en el lugar santísimo de su templo espiritual, en medio de los dos querubines de gloria, que en su iglesia son los ministerios de Moisés y de Elías, como fueron mostrados en el monte de la transfiguración. Es en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, donde la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, ha sido prometida que será manifestada. Ahí es donde Cristo viene con poder y gloria. Es a su iglesia gentil, al lugar santísimo de ese templo espiritual. Y es ahí donde los miembros del cuerpo místico de Cristo estarán viendo la gloria de Jesucristo siendo manifestada, y estarán escuchando la revelación divina de las cosas que deben suceder pronto. Ahora, así como para cada etapa del programa divino en su iglesia, Dios ha tenido un ángel mensajero, o sea, un profeta mensajero. Ha tenido 7 ángeles mensajeros para las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Y ahora, para la edad de la piedra angular, para la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, tiene a este ángel que viene con el sello del Dios vivo y viene con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Este ángel viene con el Espíritu Santo, el cual estará manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, porque es el Espíritu Santo el que da los ministerios. ¿Quién dio el ministerio a Moisés? El Espíritu Santo, el ángel del pacto, Jesucristo. ¿Quién dio el ministerio a Elías? El Espíritu Santo, Jesucristo, el ángel del pacto. Dice la Escritura, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos preanunciaba o anunciaba los sufrimientos que le vendrían a Cristo y las glorias
después de estos sufrimientos. ¿Quién era el que anunciaba esas cosas? El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el cual estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Por eso la Escritura dice que el pueblo hebreo siempre fue rebelde al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que estaba en Moisés y el que estaba en todos los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora es el Espíritu Santo el que ha venido desde el día de Pentecostés a la iglesia del Señor Jesucristo y ha ungido diferentes mensajeros para cada etapa de la iglesia. 7 iglesias mensajeros para las 7 edades, los cuales fueron representados en los 7 pastores de las 7 iglesias de Asia Menor, que aparecen aquí en el libro del Apocalipsis, las cuales fueron tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, pasando por 7 etapas diferentes. Y 7 mensajeros, uno para cada etapa. Así como tuvo un mensajero para cada etapa, ahora tiene un mensajero para la edad de la piedra angular, ahora tiene un mensajero para la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, en donde Cristo, en donde el Espíritu Santo estará manifestado y estará dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Este ángel que viene con el sello del Dios vivo es el que estará dando a conocer estas cosas, pero no de sí mismo, sino de parte de Cristo, porque Cristo estará colocando su palabra en su boca y Él la estará hablando en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora veamos qué es lo que dijo Jesucristo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Veremos que las da a conocer por medio de su ángel mensajero, porque ese será su velo de carne, el velo de carne que tendrá el Espíritu Santo en su manifestación final, en el día postrero, en el día del Señor, en donde estará hablándole a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Estará hablándole con ese mensaje del evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta en el día del Señor. Ahora, esto Él lo estará haciendo por medio de su ángel mensajero. Y por esa causa es que este ángel mensajero, que es el último profeta que Jesucristo envía a este planeta Tierra, es el Benjamín de los profetas, es el que vendrá con una doble porción ministerial. Este ángel mensajero es enviado por Dios a la tierra, y dice así, Apocalipsis capítulo 22 verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién son los espíritus de los profetas? De Dios. ¿Por qué? Porque esos espíritus de los profetas son espíritus diofánicos de la sexta dimensión, que son enviados a la tierra, cada uno en el tiempo que le corresponde, y son manifestados en carne humana, en el velo de carne que reciben en esta tierra para llevar a cabo el ministerio que les corresponde. Y por esa causa, por medio de los profetas, ha venido la palabra de Dios a la raza humana, porque estos profetas vienen con las 2
conciencias juntas, no como los demás seres humanos que tienen las dos conciencias separadas la una de la otra. Y por esa causa, ellos, los demás seres humanos, no pueden ver y entender las cosas de Dios hasta que Dios envía un profeta mensajero. Ellos pueden ver en otras dimensiones, pueden escuchar de Dios y pueden recibir el mensaje de Dios para el tiempo en que están viviendo. Cuando Dios envía un profeta es porque va a enviar un mensaje a los seres humanos. Ahora, hay profetas para edades y hay profetas para dispensaciones. Hay profetas menores y hay profetas mayores. Profetas menores corresponden a edades. Profetas mayores son mensajeros para dispensaciones. Son los mensajeros que abren una dispensación y traen el mensaje para esa dispensación. Por ejemplo, Noé fue un profeta dispensacional. Abrió la dispensación del gobierno humano y trajo el mensaje para esa dispensación. Moisés fue un profeta dispensacional. Abrió la dispensación de la ley y trajo el mensaje para la dispensación de la ley. Y colocó el pueblo en la dispensación de la ley. Y nuestro Señor Jesucristo es un mensajero dispensacional. Abrió la dispensación de la gracia y trajo el mensaje de la dispensación de la gracia. Mensaje que está basado en la primera venida de Cristo y su obra de redención como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de la dispensación de la gracia, el cual gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario con su sacrificio. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y luego, el mensajero para la dispensación del reino es este ángel del Señor Jesucristo que viene con el Espíritu Santo en él, operando el ministerio final y dándole al pueblo el Espíritu Santo por medio de este ángel mensajero, el mensaje del Evangelio del reino. Es por medio de este ángel mensajero que Cristo, que el Espíritu Santo abre la dispensación del reino y nos da el mensaje del Evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Este ángel que viene en el fin del tiempo, en donde ese espíritu de profeta enviado de Dios estaría siendo manifestado en el día postrero. Vean ustedes lo que estará haciendo. Dice: y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. ¿A quién envía? A su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía para dar a conocer, para mostrar las cosas que deben suceder pronto? A su ángel mensajero, al cual envía con ese espíritu teofánico de profeta enviado por Dios. Y así es como Cristo cumple su promesa
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El llamado lo hace Cristo, el Espíritu Santo, a través de este ángel mensajero, de este último profeta que Cristo enviaría a la tierra a su iglesia, y por medio de él también da a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en el día postrero, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, las cosas que deben suceder en el día del Señor, las cosas que deben suceder en este tiempo final y en el glorioso reino milenial, y también cosas que sucederán en la eternidad. Así es como Cristo estaría cumpliendo su promesa para que todos los hijos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, en este tiempo final, escucharan la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos en el fin del tiempo, para completar así los últimos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, para así las reliquias de la iglesia de Jesucristo ser llamadas y juntadas en su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual de su iglesia, y edad de la piedra angular. Y es con los escogidos escritos en el libro de la vida del Cordero, que son los que formarían la iglesia del Señor Jesucristo, que en el fin del tiempo Jesucristo completaría su iglesia. Los últimos escogidos escritos en el libro de la vida del Cordero estarían en este planeta Tierra para ser llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, y completarse así la iglesia del Señor Jesucristo, y así ser preparados para ser transformados y raptados, y los muertos en Cristo ser resucitados. Primero, el ministerio de Cristo del Espíritu Santo en el día postrero, trayéndonos el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, o sea, el mensaje de Jesucristo, del evangelio del reino para todos los hijos de Dios. Con ese mensaje son llamados todos los escogidos de Dios, primeramente los escogidos de entre los gentiles, de la iglesia gentil, y luego los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme a la Escritura. Hemos visto que para la resurrección en el día postrero estaría Jesucristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, manifestándose a través de su último profeta mensajero, que viene con el doble ministerio de Moisés y de Elías, ministerios que el Espíritu Santo en su ángel mensajero estaría manifestando, porque es el Espíritu Santo el que da los ministerios, y él puede operar el ministerio que él quiera, y él ha prometido operar el ministerio de Moisés. ¿Y por qué el ministerio de Moisés? El ministerio de Moisés es dispensacional, es un ministerio dispensacional. Moisés fue un profeta dispensacional, y por eso trajo un mensaje dispensacional y abrió una nueva dispensación, la dispensación de la ley,
y colocó al pueblo hebreo en una nueva dispensación. Y por cuanto está prometida una nueva dispensación para ser abierta en el fin del tiempo, se requiere un ministerio dispensacional. Y ese es el ministerio de Moisés por segunda vez. Y el ministerio de Elías también está prometido por quinta vez. Ahora, el pueblo hebreo no cree a ningún predicador que vaya predicándole al pueblo hebreo el evangelio de la gracia. Ni aún San Pablo pudo convertir al pueblo hebreo a Cristo. O sea, la conversión del pueblo hebreo como nación a Cristo está prometida para la dispensación del reino, bajo la predicación del evangelio del reino, por el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, el ángel que sube de donde sale el sol. Por eso es que del pueblo hebreo, durante las edades de la iglesia gentil, Dios ha llamado de medio del pueblo hebreo personas como también de las naciones gentiles para formar la iglesia del Señor Jesucristo, pero el pueblo hebreo como nación nunca ha sido convertida a Cristo, porque Dios trata con el pueblo hebreo como nación y con los gentiles trata como individuos, para llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. O sea que llama individuos. La única nación que tiene el privilegio de ser la nación de Dios es el pueblo hebreo, aunque han sido muy desobedientes delante de Dios. Pero es la nación escogida por Dios y tiene la bendición de la primogenitura como nación. Y por esa causa es que el glorioso reino milenial de Cristo estará allí establecido, allí estará su trono, el trono de David, y allí tendrá su gobierno para Israel y para todas las demás naciones. Esa bendición ninguna nación se la puede quitar al pueblo hebreo. Ahora, ya para finalizar, Jesucristo confirma que Él envía su ángel mensajero, no para una persona, sino para todo ser humano, para todas las iglesias. Todas las iglesias tienen en el día postrero el privilegio de recibir de parte de Jesucristo su enviado. Y serán bienaventurados todos los que reciban al enviado de Jesucristo. Porque Cristo dijo: el que a mí recibe, recibe al que me envió. Y ahora cualquiera que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Y ahora, cuando envía al Benjamín de los profetas, el Benjamín siempre es el hijo menor de la casa. Por eso Jacob le puso por nombre, y su esposa le pusieron por nombre Benjamín. Fue el último que tuvo, y por esa causa le llaman al hijo menor siempre el Benjamín de la familia. Pero el Benjamín es el hijo
de la mano derecha, el hijo de la diestra. Ahora encontramos que el Benjamín de los profetas, pues es el último profeta, y ese es el ángel del Señor Jesucristo. Es el hijo de la diestra, es el hijo de la diestra de Jesucristo, es el que es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Este es el ángel que fue enviado a Juan el apóstol en espíritu teofánico, y Juan lo recibió y fue transportado por este ángel, Juan el apóstol, en el capítulo 4 al día del Señor. Este ángel es el último profeta enviado por Dios, por Jesucristo, a su iglesia gentil y luego al pueblo hebreo. Y este ángel, miren ustedes, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 9 en adelante, dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, aquí podemos ver que este ángel no era el Señor Jesucristo. Si fuera el Señor Jesucristo, recibía la adoración de Juan. Era un profeta, consiervo de Juan el apóstol y de todos los profetas de Dios. Era uno que también tenía el testimonio de Jesús. Él creía en Jesucristo como su Salvador. Ahora, Juan, encontramos que también en el capítulo 22 de Apocalipsis y verso 8 en adelante, volvió a postrarse a los pies del ángel para adorarlo, y él le dijo lo mismo. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca los que le adoran en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre, que le adoren, dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre es necesario que sea adorado en espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué Juan quiso adorar al ángel
en dos ocasiones. La primera, y le fue prohibido, y después una segunda ocasión, porque él estuvo viendo al Espíritu Santo, al ángel del pacto, a Jesucristo, en ese ángel, predicando, dando el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Estuvo viendo al Espíritu Santo en ese ángel, llevando a cabo la obra del fin del tiempo. Estuvo viendo al Espíritu Santo a Cristo en ese ángel, llamando y juntando a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente y después de medio del pueblo hebreo. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 7 que de donde nace el sol subió un ángel, otro ángel con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo. Por esa causa es que Juan el apóstol quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo, porque, él vio al Espíritu Santo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y que estuvo en Jesús de Nazaret y en los apóstoles. Lo vio también en este ángel del Señor Jesucristo. Y él, al ver al Espíritu Santo en su manifestación final como el mensajero a Israel y también como el mensajero a la iglesia gentil del día postrero, quiso adorarlo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque él era un consiervo con él y con sus hermanos. Él era un creyente, él era uno lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por esa causa encontramos que él le dijo a Juan: no lo hagas, adora a Dios. Ahora encontramos que Jesucristo confirma que él envía a su ángel para todas las iglesias. Y la revelación de Jesucristo, dice la Escritura, que viene por medio de su ángel. Es enviada por medio del ángel del Señor Jesucristo. Ahora Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 nos dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Cristo que envía? A su ángel. No hay entonces ningún signo de interrogación para nosotros. Queda concluido que el enviado de Jesucristo para su iglesia en el día postrero es su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y Elías, con el Espíritu Santo obrando en él, la obra final de Jesucristo en su iglesia y luego en medio del pueblo hebreo. Para Cristo producir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Miren lo sencillo que era todo para el día postrero. La trompeta final o gran voz de trompeta, miren cómo sería que la escucharíamos nosotros en el día postrero. Sería la voz de Cristo, del Espíritu Santo, hablándole a su iglesia
por medio de su ángel mensajero, dándole el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino, para así llamar y juntar a todos los escogidos de Dios y terminarse la construcción de su iglesia, de su templo espiritual, para ser dedicado ese templo santo al Señor Dios Todopoderoso, y para ser así recibido por Dios y habitar Dios en toda su plenitud en su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo y sus miembros, o sea, las personas pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo, durante la dispensación de la gracia, durante estas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, han tenido con el nuevo nacimiento las primicias del Espíritu. Pero tenemos la promesa de que recibiremos la plenitud del Espíritu de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo tiene esa promesa. Cada miembro del cuerpo místico de Cristo tiene la promesa para el día postrero de recibir la plenitud de Cristo. Y eso vendrá con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y así seremos llenos de la plenitud del Espíritu Santo y tendremos un cuerpo nuevo y eterno para vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. La resurrección en el día postrero. Ahora miren lo claro que estaba en la Escritura, que la resurrección es para el día postrero. Y miren lo claro que es que el día postrero es el 7º milenio, así como el día postrero de la semana nuestra es el 7º día o día sábado. Y así es para con Dios también el 7º milenio. Ese es el día postrero delante de Dios. Primero viene la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo, llamando y juntando a los escogidos y colocándolos en su templo espiritual, en el templo espiritual de Cristo, en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, en la dispensación del reino. Y más adelante vendrá la resurrección de los muertos en Cristo, pues ellos están escuchando en el paraíso todo lo que ocurre acá en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos estarán escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final, o sea, la voz de Cristo, el mensaje del evangelio del reino. Y pronto van a resucitar. Pronto se va a realizar la resurrección de los muertos en Cristo, conforme a la promesa de nuestro amado Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Y luego que veamos a los muertos en Cristo resucitados, nosotros seremos transformados. Hay muchas personas de nuestro tiempo, creyentes en Jesucristo, que han partido y nosotros los conocemos. Cuando resuciten, nosotros estaremos conscientes
conoceremos que la resurrección se ha llevado a cabo. Así como cuando Cristo resucitó y resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento, los discípulos de Jesucristo estaban conscientes que la resurrección se había llevado a cabo conforme a como Cristo lo había prometido. Él prometió que resucitaría y resucitó, y con él muchos de los santos del Antiguo Testamento. Así es que podemos ver que si ya Cristo cumplió su promesa de su resurrección allá 2000 años atrás, y resucitaron con él los muertos del Antiguo Testamento creyentes en Dios, así también cumplirá en el día postrero, en el día del Señor, la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Todos los que han formado parte de la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo que les ha tocado vivir, los cuales nacieron del agua y del Espíritu. Y luego los que quedamos en la tierra seremos transformados y luego raptados. Por eso es tan importante ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento del Espíritu Santo, en donde la persona, así como nace en lo natural, un cuerpo, le nace un cuerpo natural a través de su madre, en la iglesia del Señor Jesucristo entra por medio del nuevo nacimiento, en donde nace un cuerpo espiritual, su cuerpo teofánico. Bueno, en otra ocasión hablaremos de lo que es el nuevo nacimiento y de cómo cada persona al nacer de nuevo del agua y del Espíritu y entrar al cuerpo místico de Cristo, nacer en esa familia, la familia de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, luego tiene que ser alimentado. Alimentado primero con leche espiritual, que son los primeros pasos del conocimiento de la Escritura, el conocimiento de Cristo y su primera venida, su obra de redención y todas estas cosas, y luego sigue creciendo y sigue recibiendo más alimento hasta que se llega el tiempo en que se le da el mensaje final, el mensaje que ya no es leche para niños, sino para hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo en el reino de Dios y ya han crecido y pueden comer ya más sólido, alimento más sólido, y pueden conocer ya un sinnúmero de los misterios del reino de Dios, y se le puede dar a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Ya eso es alimento sólido para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Ahora, hijos e hijas de Dios, miembros del cuerpo místico de Jesucristo, donde quiera que ustedes se encuentren, este es tiempo de ser bien alimentados con comida sólida, con la revelación divina de las cosas que deben suceder pronto, luego de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Este es el tiempo
para todos los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, escuchar la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino, dándonos a conocer los misterios del reino de Dios que corresponden a la dispensación del reino y edad de la piedra angular y lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos en el día postrero, en el día del Señor, en el día que tiene las promesas de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. Y para el cumplimiento de esta promesa, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en el día postrero, en el día del Señor. La resurrección en el día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros dejo nuevamente al señor Rigoberto Osorio para continuar y concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Jesucristo, nuestro amado Salvador, por sus bendiciones dadas a nosotros en esta noche y por las bendiciones que Él tiene para todos nosotros en el día postrero, el día del Señor, en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde y se materialice en cada uno de ustedes y en mí también,